Monsieur le Président, cher Pepe Mujica, Monsieur le Président, cher Enrique García, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les professeurs, chères étudiantes, chers étudiants, c'est une très grande joie et un très grand honneur pour moi de vous dire ces quelques mots de bienvenue à l'aube de cette journée d'échange, journée de débat, journée de réflexion consacrée à l'Amérique latine et à sa place dans le monde. Journée rendue possible, vous le savez, par le partenariat noué depuis 5 ans déjà entre la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, et Sciences Po, un partenariat qui nous permet d'organiser tous les 2 ans et bientôt tous les ans une journée comme celle-ci qui nous rassemble pour réfléchir sur des sujets qui intéressent l'Amérique latine et son rapport au monde. Je voudrais remercier celles et ceux qui ont rendu possible cette journée. Bien sûr, les équipes de la CAF, emmenées par son président, Enrique García, avec également le directeur des relations extérieures, Andrés Rugeles, qui est assis quelque part au premier rang, et un ancien élève de Sciences Po, il faut souligner leur rôle, Giampiero Leoncini, qui a été l'une des chevilles ouvrières de l'organisation de cette journée. Je voudrais bien sûr remercier aussi très chaleureusement les équipes de Sciences Po qui se sont beaucoup investies pour rendre cette journée possible, les équipes du CERI, emmenées par son directeur Alain Dikoff, par sa directrice exécutive Eva Kulecha, et singulièrement, bien sûr, Olivier Daben, directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, avec l'aide, je crois, précieuse d'une étudiante de notre maison, Pamela Torres. Donc à elles et à eux, grand merci d'avoir rendu possible cette journée qui nous réunit. Merci également à nos partenaires du côté des médias qui couvrent cet événement et qui vont suivre nos échanges tout au long de cette journée, en particulier RFI, NTN 24, LT, America Economia et El País. Vous êtes venus nombreux et votre présence ici témoigne à elle seule d'une réalité. Cette réalité, c'est l'intérêt profond et ancien que Sciences Po porte à la zone latino-américaine et aux relations de cette zone avec le reste du monde. Voilà déjà près de 15 ans, mon prédécesseur crée à Poitiers un campus du collège universitaire entièrement dédié à l'Amérique latine, au monde hispanique et lusophone, et aux relations entre cette zone, cette région, et le monde, et en particulier l'Europe. Nous avons la chance, vous le savez, à Sciences Po, de compter un très grand nombre d'étudiants internationaux, puisque 46% de nos élèves nous viennent de l'étranger. Parmi eux, 10% de ces élèves sont issus de la zone latino-américaine. Ils sont donc nombreux, et nombreux dans cette salle aujourd'hui. Nous avons noué des accords avec les principales institutions universitaires de la zone latino-américaine, et nous comptons en notre sein un grand nombre de talentueux chercheurs sur cette zone. Je parlais tout à l'heure d'Olivier Daben, mais il n'est pas seul. Nombreux sont celles et ceux qui travaillent à ses côtés, nombreux sont celles et ceux qui produisent de la réflexion et de la science sur les questions intéressant l'Amérique latine. Et nous avons, je crois, aujourd'hui près d'une trentaine de doctorants qui se concentrent sur des sujets liés à l'Amérique latine. Alors cette journée de réflexion, elle est l'occasion pour nous de nous réjouir de la profondeur de l'intérêt que Sciences Po peut porter à la zone latino-américaine. Elle est aussi l'occasion de fêter ce partenariat qui nous unit depuis 5 ans déjà à la CAF, un partenariat que nous sommes en train de renouveler à l'occasion de cette visite. À l'avenir, je le disais, les événements comme celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le 3e de son genre, deviendront non plus biennaux mais annuels. Et ils se dérouleront alternativement à Sciences Po et dans une université du continent latino-américain. La CAF continuera de soutenir la présence à Sciences Po de professeurs invités qui viendront passer quelques mois depuis l'Amérique latine à Sciences Po, de soutenir des post-doctorants, de soutenir aussi des élèves de master qui viennent étudier en notre sein. Nous sommes très heureux de ce partenariat fructueux. Nous sommes très heureux de le voir avec le temps s'approfondir et se développer. Alors la journée va être très riche. Vous avez vu comme moi le programme des échanges qui vont se nouer. Vous avez vu aussi que nous avons la chance de pouvoir, en cette matinée, commencer les échanges en entendant une personnalité de premier plan,
l'ancien président uruguayen. Monsieur le Président, c'est une grande chance de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de décrire devant cet auditoire très informé votre parcours remarquable, parcours qui vous a conduit à la tête de votre pays. Vous nous direz dans quelques instants vos réflexions sur l'état actuel de l'Amérique latine. Mais sans plus attendre, mesdames et messieurs et chers amis, je vais céder ce micro au président de la CAF, Enrique García. Merci beaucoup et très bonne journée. Muchísimas gracias. Lamento no poder hablar en francés. La buena noticia es que, aunque no hablo francés, entendí todo lo que él dijo, lo cual es un buen síntoma. Bueno, primero, un gran saludo, y especialmente aquí a don Pepe Mujica, que nos honra con su presencia, a todos ustedes. Quizá unas breves palabras antes de pasarle, introducir la charla que nos dará don Pepe. Para CAF es un gran honor estar en Sansport. Creo que, como decía el director, la alianza estratégica que hemos establecido hace ya varios años está dando sus frutos, no solamente por este tipo de conferencia, esta es la tercera que se realiza, sino por una serie de otras actividades que nos permiten interaccionar en forma intelectual para apoyar el desarrollo de los países miembros de América Latina, pero al mismo tiempo para fortalecer las relaciones que deben ser crecientes y positivas entre América Latina y Europa. No hay duda que este es un momento muy importante, un momento de inflexión en todos los campos, y precisamente la agenda que se ha preparado para esta ocasión, con expositores de muy alto nivel, a quienes agradezco especialmente por acompañarnos, nos darán luz sobre los temas positivos, negativos, los desafíos que se plantean en el futuro. Así que realmente yo quiero agradecer a Sansport por darnos la oportunidad de construir esta alianza, que a propósito es parte de lo que un banco de desarrollo debe hacer. No es meramente el dar préstamos, el financiar proyectos, carreteras, hidroeléctricas. Lo importante es transmitir conocimiento, compartir experiencias, sacar lecciones y tratar de formar a las nuevas generaciones. Y eso es muy grato, además, estar en un auditorio donde los más viejos vemos con alegría a tantos jóvenes. Así que muchísimas gracias, les doy la más cordial bienvenida y sin más preámbulo voy a pasar a que escuchen lo más importante. Escuchar a don Pepe Mujica es un privilegio, un gran privilegio. Y realmente yo quiero comenzar por saludarlo muy especialmente a don Pepe, al gran expresidente y gran hombre, que tiene características muy especiales. Es decir, para mí, que en los años que lo conozco, he podido apreciar muy de cerca todas esas virtudes. Él dice lo que piensa y piensa lo que dice, pero lo que dice es lo oportuno. No tiene ningún reparo en decir la verdad. Tiene características muy importantes. Tres cosas que yo destaco particularmente. La primera, es un humanista. Es un hombre que piensa en la gente, que piensa en la felicidad del ser humano. Una persona que pone lo espiritual humano por encima de lo material y que su forma de vida ha sido y es consistente con esos principios. Da gusto verlo como presidente en un autito manejando ahí por la calle en Montevideo, en su chacra, haciendo la vida normal, y hoy día normal, dando un mensaje tan importante en el mundo contemporáneo, donde uno de los defectos más grandes es precisamente toda ese movimiento de corrupción que existe en todas partes del mundo, y un ejemplo muy grande. Segundo tema que
yo creo que hay que destacarlo, un gran luchador. Si uno mira la experiencia de su vida, qué luchador. Luchador por sus principios, con riesgo de su vida, más aún. Ha estado preso varias veces, ha estado en la cárcel 14 o 15 años, siempre defendiendo sus principios, defendiendo lo que considera mejor para su gente y para todos los ciudadanos, no solo de su país, sino del general de América Latina y del mundo. Y tercero, un estadista. Él ha sido, más allá de la lucha, comenzó como ciclista, le gustaba, y hasta en eso era luchador. Pero ya incursionó en la política, y en la política, más allá de ser un dirigente, fue un gran articulador de los movimientos políticos de su país y ocupó cargos distinguidos en el Poder Legislativo, ministro y, desde luego, lo más importante, presidente del Uruguay, constitucional del Uruguay. Y durante su presidencia, como estadista, yo tengo el agradecimiento de que fue un gran aliado de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Durante su mandato, Uruguay pasó de ser un socio de una serie especial C a ser miembro pleno, y fue un atractivo para que otros países del Mercosur se incorporaran plenamente a CAF. Así que para mí es un honor el darle la bienvenida a don Pepe y cederle estrato para que nos diga todas sus verdades, que estoy seguro van a ser muy estimulantes para todos nosotros. Muchas gracias, Pepe. Me van a perdonar, amigos. Estoy acá porque hace muchos meses me había comprometido con el presidente de CAF, con el amigo García. Y no soy tan desinteresado como parece. Tengo que cultivar cosas que a mi país le pueden convenir o pueden ser útiles para la lucha por el pan de la gente de mi país. Si no, no hubiera venido, porque se me han acumulado los años, y estar viejo es no querer salir de casa. Ya lo verás, ya lo verás. Entrando un poco en tema, ¿cuál es la época que nos toca vivir? Creo que nunca... ¿Qué cosa es? ¿Qué mueva esto? Bueno, lo que hay que ver no es muy bonito tampoco. Enrique el Bueno, ¿qué vamos a hacer? Digamos, no podemos escapar a la época que nos toca vivir, y creo que nunca el hombre tuvo tantos recursos, tanta acumulación, nunca tuvo tanta responsabilidad, nunca tuvo una marcha de aumento constante de la productividad, nunca estuvo teóricamente tan potencialmente cerca del cielo. Y sin embargo hay momentos que da la impresión que marcha al infierno. La pregunta que me hago, ¿estaremos llegando a los límites del hombre
que ha vivido pensando y sintiendo en Estado nacional o en realidades municipales, en la organización de sus sociedades, y hoy tiene un desafío que tiene la obligación de pensar como especie y hacerse cargo del resultado de la civilización de la cual es hijo y a su vez también responsable. ¿Por qué digo esto? Porque salta a la vista que la época en que vivimos tiene algunas características. Nunca hubo tanta incertidumbre. El arte de pronosticar está cuestionado. Por otro lado, nunca hubo tanta acumulación de recursos, de capital, pero sobre todo ese fantasma financiero que rodea la Tierra, que no podemos prever el rumbo y el destino que nos va a dar mañana. Y a su vez, un conjunto de síntomas que están pidiendo una gobernanza mundial, están pidiendo a gritos acuerdos de carácter mundial, porque no los puede enfrentar nadie aisladamente. Y ni siquiera existe un ámbito donde se estén prolijamente discutiendo esos problemas para tener un calendario por delante de quehaceres. Y entonces, yo creo que ha habido fenómenos de globalización en la historia de la humanidad. Es el primero de la intensidad que tiene, que cubre todo el planeta. Pero en su época Roma hizo una globalización. El imperio chino es hijo de una formidable globalización en su época. Y hubo otro fenómeno. Pero todos tuvieron esta característica. En el error o en el acierto, tuvieron dirección política. Esta, la nuestra, no tiene gobernanza política, tiene una gobernanza impuesta por los hechos del mercado, por la volatilidad financiera, y ha generado una cultura, y ahí vamos. Nadie es responsable y todos somos responsables. Creo que no se puede sintetizar la época en la que vivimos, pero quería señalar estos aspectos que mi cabeza me llenan de angustia. Si hay una angustia existencial, es cuál es el porvenir del hombre, que no se quiere hacer cargo de la vida global del planeta y que no mide las consecuencias de lo que ha desatado. En ese marco, nuestra América Latina, el sueño de integración es viejo en América Latina, tan parturiento como la independencia. Pero decía Unamuno, le sorprendía, que nunca estuvo en América Latina. Hace mucho tiempo escribía para La Nación de Buenos Aires que le sorprendía que cada puerto importante de América Latina había terminado formando una nación en su derredor, un país. Las capitales son puertos. ¿Por qué? Porque nuestra independencia política coincidió con la afirmación naciente del mercado mundial. Y desde el principio, nuestro mundo económico fue comercial
no entre nosotros, sino con el mundo. Es curioso que si la vieja colonización española, con sus atavismos, con su monopolio desde Cádiz, sin la agresión del contrabando inglés, hubiera permanecido más tiempo, probablemente América hubiera sido mucho más, América Latina mucho más interdependiente del punto de vista económico. Hay más que síntomas de que todo un fenómeno económico abortó con nuestra inserción internacional en el mercado mundial. Pero esto lo digo como factor de nostalgia. Lo que pasa es que los países no pueden renunciar ni a la historia ni a la geografía. No quiero reducir la historia humana a eso, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, somos hijos de esa marcha. Intelectualmente hemos inventado políticamente un conjunto de instituciones y de etapas luchando por integrarnos. Pero es poco lo que hemos avanzado. Yo no sé si el 20% de nuestro comercio, poco más, poco menos, es entre nosotros. El 80% es con el resto del mundo. Y ahora la parte de León sustantiva es con China. Este es un hecho nuevo del mundo. Quiere decir, magra relación económica entre nosotros. El sueño de una integración que viene desde la época de Bolívar y que no tiene calor de masa porque no existen intereses populares que se den cuenta lo que significa la integración. Y fue como un comodín, nos íbamos a desarrollar si nos integrábamos. O podíamos pensar al revés. Necesitábamos desarrollarnos para integrarnos. En eso estamos. Cuando Europa, y perdonen si ofendo, decide poner rumbo a su integración después de 1000 años de dedicarse a hacerse pedazos entre sí, no lo hizo solo por factores económicos. Hubo gente que pensaba y recogió la lección de lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Y a Europa le tocó vivir el susto de una Unión Soviética a un lado y del advenimiento del desafío norteamericano. No podía cruzarse de brazos y resignarse a ya no ser. Creo que aquello que empezó con el acuerdo del carbón y del acero y puso rumbo a todo lo demás, era en el fondo un desafío político de Europa de gritar existimos, a pesar de todo, el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que sacarse el sombrero con esa decisión por la profundidad política de quienes la empujaron y la gestaron. Reducir ese gesto a una cuestión económica no nos deja ver que en el fondo había una cuestión de poder para pretender seguir existiendo en este mundo. Es decir, siguiendo con esta manera de ver la realidad, que puede ser muy controvertible,
Tengo la impresión de que hoy asistimos a una etapa del mundo que clausura el más monumental y hermoso sueño de construir una verdadera humanidad globalizada, que fue esa larga gesta desde el GATT y desde antes, y que terminó creando la OMC con el sueño de un mundo multilateral crecientemente abierto, pero verdaderamente global, con reglas globales para el mundo. Eso que pareció la etapa más lógica de la acumulación productiva y de capital que se había dado en la humanidad, y que lógicamente, así como el feudalismo fue roto por la creciente ascensión de la burguesía en el mundo, pensábamos ingenuamente, con un criterio reduccionista, de que esa era la etapa lógica de la humanidad. A cambio de eso nos encontramos con una realidad donde lo que proliferan son los acuerdos bilaterales, al punto de que se ha transformado en una fantasía la libertad de comercio. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que hay tendencias a la creación de gigantescos polos. La comunidad atlántica, en la que puede estar Europa y Estados Unidos, la otra del Pacífico. Las dos tienen una característica en común. Juntan fundamentalmente área desarrollada del mundo, dejan afuera al área pobre del mundo y sobre todo dejan afuera a China. Más parece una trinchera de pelear con China que otra cosa. Con lo cual nos enfrentan a un mundo que puede expresar un grado de polarización insufrible y peligroso. No es la evolución de la economía a favor de la globalización por la acumulación de capital, por la acumulación de conocimiento, que necesita libertad creciente de comercio y de movilidad de los factores. Eso que sería lo lógico no es lo que está impulsando esto. Esto es mucho más una gestualidad de carácter defensivo que nos puede amenazar a enfrentarnos en un mundo difícil de imaginar. ¿Por qué? Porque será posible dejar afuera del análisis a China, a la India, al mundo árabe, a África, a buena parte de América del Sur. ¿Será posible? ¿Tendrá consistencia ese mundo? ¿No sería más lógico entrar a pensar en eventuales alianzas de parte del mundo desarrollado con el mundo? Porque o nos hacemos cargo del desarrollo del mundo y empezamos a soñar como especie, y empezamos a entender que los problemas de pobreza no son de África o de un pedazo de Asia o de América Latina, son de la humanidad entera. Y tenemos la grandeza de mirar en esa profundidad. O no estamos a la altura de lo que hemos desatado. Yo no tengo respuesta. No la puedo tener. Me duele Europa. Europa me duele terriblemente. No por lo que tiene
sino por lo que no tiene. La desesperación geopolítica de mirar por el mundo entero, porque esta es cuna de nuestra civilización. Entonces, en este marco queremos que tenemos que mirar la relación de América Latina con Europa. Hace 16, 17, 18 años, porque aquella tentativa que ha culminado en esto que es la Comunidad Económica Europea, con todos los efectos que ustedes quieran, pero a mí me parece un gesto grandioso, que más se lo deben al pasado que al presente. Que hubo gente que miró muy lejos, aquellos que soñaban Europa hasta los Urales. No se compadece con lo de Ucrania. Porque cuando tú no incluyes y excluyes, estás creando la contrapartida. Si el problema es China, no veo por qué Europa estás empujando a Rusia para el otro lado. Pero esto es lo que tiene que pensar. Nosotros, los latinoamericanos, hace como 17 años que procuramos un acuerdo que en el mundo real de hoy, un acuerdo que se pueda llevar adelante con Europa, porque el centro de nuestra cultura es de origen europeo. No es que nosotros seamos europeos, es que la punta central somos descendientes de migrantes, masivamente. Toda nuestra tradición, nuestra manera de ver el mundo, no pega con Asia. Pero China es el primer cliente por lejos y ya no podemos renunciar. Inapelablemente, por realidad económica, no podemos renunciar a esa relación. No se precisa ser muy inteligente para darse cuenta que necesitamos algo que nos ayude como alternativa, como platillo de la balanza. Que una dependencia de carácter tan excluyente es peligrosa para nuestro porvenir, como es toda dependencia absoluta. Por nuestro propio futuro necesitamos, y el lugar natural hacia el que hemos tendido a mirar se llama Europa, porque de ahí vinieron todos nuestros apellidos, nuestra cultura, nuestra tradición. Yo no soy creyente, pero soy admirador, por ejemplo, admirador político de la Iglesia cristiana, a pesar de todos los pesares, que son muchos. Pero es una institución fundamental en la historia de América Latina. No de mi país, que es bastante laico, pero en el resto de América Latina es muy fuerte esa tradición, tanto como la lengua. Y esos son especies de varillas de acero de la construcción de cemento de una sociedad. Pero la realidad económica dice que cada vez dependemos más de Asia. Y lo peor es que esto se puede incentivar. Pero fíjense, las consecuencias de la Comunidad del Pacífico, sin que esté adentro Brasil o la Argentina. No nosotros, que somos insignificantes. Equivale a decir que le dejan regalado a Brasil y a la Argentina a China en la relación comercial. ¿Se puede ser tan torpe? Sí, se puede ser tan torpe. Por egoísmo.
por egoísmo cortoplacista, que es la manera de amputar la inteligencia, que la inteligencia tiene que ser interesada, pero interesada en el más largo plazo de ser viable en una realidad. Entonces, todos estos desafíos están presentes hoy, en esta historia a la cual pertenecemos. Y creo que nuestra integración, la de los latinoamericanos, depende mucho más de la voluntad política que de lo que puede hacer el comercio y el desarrollo productivo espontáneamente. Más claro, si dejamos marchar por su único camino en la economía, solamente nos va a responder con aquella subordinación que antes era con Europa y con Estados Unidos, la va a cambiar para Pekín. Pero vamos a seguir trabajando para el exterior, sin tener en cuenta algunos síntomas desafiantes, pero promisorios. Apenas intercambiamos el 20% entre nosotros, más o menos, de lo que vendemos en el mundo. Pero lo curioso es que de esos pocos que intercambiamos hay valor agregado. Lo que no le podemos vender al resto del mundo, que es valor agregado, nos lo vendemos entre nosotros. Quiere decir que como mercado no somos descartables, pero ¿qué pasa? En nuestras entrañas operan. Hablar del comercio internacional, hay que recordar que 70-80% del comercio internacional está en manos de grandes transnacionales. Es decir, no es mucho lo que realmente nuestra voluntad puede operar sobre ello, salvo que podamos encontrar formas de que tengan raíces. Y acá viene uno de los problemas. En América Latina, si hablo sin ambaje, tendría que decir que la burguesía paulista debiera de cumplir el papel de ser el centro que permitiera el desarrollo de empresas de estatura transnacional latinoamericana. Pero está cometiendo el error de pigmeo o de nuevo rico. Sale a colonizar en lugar de buscar aliados. Es decir, ¿cómo se expresa en América Latina? Sale a comprar lo que hicieron otros, de lo cual le es afine, en lugar de buscar de multiplicar la fuerza, porque la batalla central no está en América Latina, está en poder competir en el mundo. Bueno, en mi país hay un dicho campero que dice: arreglado al carro son las estacas, es decir, uno no puede generar empresarios geniales si la sociedad es semidesarrollada. Tal vez sea eso, o lo que fuera, o que estamos llegando tarde, o que los brasileños son apenas, los paulistas no pueden dejar de ser paulistas. Y le estamos pidiendo una estatura. Por eso no creo en la integración latinoamericana si no tiene fuerte dirección política que vaya contribuyendo no a sustituir a la actividad privada, sino a encauzarla en políticas de alianza, en políticas de creación. No son con estados omnipotentes, pero no es desregulando todo y viva la pepa. No, la desregulación total y el viva la pepa nos lleva derecho a Saigón, a Pekín, digo. Que más o menos puede ser lo mismo. Entonces,
¿Y Europa qué hace? Europa no mira para allá. Europa está preocupada en cómo sujeta los problemas que tiene. No pelea hacia adelante. Da la sensación de un estancamiento propio de la vejez. ¿Acaso Europa será lo que seremos nosotros dentro de 50 años? Aquella Europa imperial que se tragaba el mundo y que desató una civilización que está cubriendo toda la tierra, llena de sueños, de ambiciones, de los más grandes sinvergüenzas que produjo la historia humana y de los más grandes geniales. Todo eso, ese emporio de vida que es la historia de Europa y de creatividad. Yo tengo que decir con honradez, uno siente dolor porque arrimarse a Francia es arrimarse a la cuna de la Revolución Francesa, de nuestros sueños juveniles, de la puesta a punta del humanismo como centro de la vida, de afirmación de la República, de que nadie es más que nadie, de cosas que resultaron sagradas a la postre para nuestra civilización y que en muchos aspectos significan lo más hermoso que el hombre ha podido sembrar sobre la tierra. Pero esta Europa de hoy, rica, está muy lejos, da la impresión, o que no le preocupan para nada los problemas del orbe y de la responsabilidad que tienen los problemas del orden. Y le cuesta como al mundo rico entender que hay que hacerse cargo de este mundo, que ya no se puede mirar en el Mediterráneo y en Europa, que hay que mirar por todo el mundo, y que es intolerable la concentración de la riqueza, y que es intolerable a la larga la enorme desigualdad que estamos creando, y que no podemos seguir inútilmente agrediendo a la naturaleza y al medio ambiente con una civilización que tiene crisis permanente de sobreoferta y tiene que inventar cosas para que consuman los que pueden consumir, porque no se hace cargo de incorporar al mercado a enormes multitudes que pertenecen a este mundo. Y entonces hay que hacer un teléfono nuevo todos los meses, en lugar de solucionarle el problema del agua a los africanos en África subsahariana, para que una pobre mujer no tenga que caminar 5 kilómetros para conseguir 2 baldes de agua. Sin darnos cuenta que si los incorporamos a la civilización teniendo la aparente generosidad de dar, a la larga vamos a recibir mucho más porque se va a multiplicar el mercado mundial. Hay un mercado mundial potencial enorme a desarrollar en los que están sumidos abajo de la pobreza. Pero naturalmente, como no se puede pensar en el largo plazo y hay que pensar a cómo se paga el presupuesto el mes que viene, no hay lugar para la aparente generosidad. Plantearse en esta época un plan Marshall contra la pobreza del mundo entero es imposible. Llevamos 25 o 30 años discutiendo si es posible la tasa Tobin, todo. Esa paparrucha. Hay como un terror fiscal de cobrar impuestos a los ricos. Un terror, una debilidad de los gobiernos que asusta.
Bueno, ustedes saben de todo eso mucho más que yo. Yo no soy economista, padezco la economía. Pero, así que esa es la realidad. Ahora, ¿ustedes creen que estas cosas se pueden enfrentar por generación espontánea? No. El problema más grave de nuestro tiempo es de orden político. No estamos a la altura de lo que hemos desatado. La responsabilidad más grande es de orden político y la salida es de orden político o no es. Y esto se lo digo sin vuelta a la gente joven. El que no crea en política asume una actitud política de carácter negativo y es igual a decir, hago la mía y lo único que me preocupa es la mía. ¿Quiere decir que esto es fácil? No, esto no tiene nada de fácil. Esto tiene esto. Hay que construir herramientas políticas que son colectivas y que aseguren el pacto intergeneracional en una lucha que es larga. O se va a depender de hombres fenomenales o de gestualidades de carácter fenomenal. Bueno, por eso, para mí, Europa no está a la altura de la civilización que creó. Está muy lejos. Aquello que empezó en la Liga Hanseática y que empezó a dar vueltas, y ahí en alrededor del Canal de la Mancha, y que fue creciendo y que fue traspolando. Todo ese mundo gigantesco que desató esta creatividad. Porque no crean que soy un viejo rezongón y que solo veo las partes negativas de esta civilización que tenemos. Es grandiosa, es curiosa. Nos ha regalado 40 años más de vida de promedio. No es poca cosa a quien adore la vida. Es decir, nosotros no planteamos que el hombre tiene que volver a las cavernas o que tiene que taparse con una hoja o vivir. No es nada de eso. Pero tenemos que enfrentar la sociedad del despilfarro que termina despilfarrando vida humana. Sobran medios para que todos los seres humanos puedan vivir con relativa dignidad. Pero la vida es tan hermosa que merece ser una causa de lucha por la felicidad, porque es la única oportunidad que tenemos. Y la vida se nos va. Entonces todo esto que estábamos hablando tiene sentido si es para servir a la vida humana y a la responsabilidad que tiene la vida humana por tener conciencia en todo este mundo que nos rodea. Todas las formas de vida que nos rodean son responsabilidad de este hombre, porque este hombre contemporáneo es el que puede deshacer todo eso o lo puede sostener y multiplicar. Tiene los dos caminos. Tiene la fuerza suficiente como para salvar al universo vivo y con él. Y tiene la fuerza suficiente como para hacerlo sucumbir. Y el propio enemigo puede ser él. Yo creo que esta es una causa política de enorme trascendencia. Nunca estuvimos los hombres enfrentados a un desafío de este tipo. Probablemente que se necesitan nuevas organizaciones políticas, nuevos pensamientos. Es posible que nosotros estemos anquilosados. No son jóvenes que tienen que repetir nuestro discurso, pero son gente que se tiene que comprometer con la vida y no que viene a padecer la vida por el hecho de haber nacido.
nada más. Es decir, una actitud activa o una actitud acompasada que nos dejamos llevar. Creo que de esto va a depender el destino futuro de la humanidad. Y naturalmente, donde más importancia tiene es en el mundo central, donde las acciones que se tomen o no se tomen en el mundo central tienen repercusiones en todo el planeta. Por ser autor, este continente, Europa, de todo esto que se ha desatado, tiene una enorme responsabilidad de poderlo encauzar. Y esta es la juventud, es retomar la iniciativa de carácter histórico que ha perdido Europa. Pero sé que no es sencillo, porque estos no son problemas de voluntarismo. Posiblemente requieren una mística que no podemos lograr atrás. Pero le quiero transmitir a la gente joven que hay dos maneras fundamentales de vivir. Vivir porque se nació y chao. Igual que una lechuga o un cordero. O después de haber nacido porque se le da un sentido a la vida. Se le da una orientación a la vida. Es decir, en parte somos autores del propio camino de nuestra vida. Y eso es una decisión que está acá. Y así como en este mundo hay que pelear con la droga, y hay que pelear con la corrupción, y vas a pelear con la droga y vas a pelear con la corrupción si peleas acá. Primero, nadie te va a salvar. No hay ley que te salve, ni policía que te salve, ni nadie. Te salvás tú o no te salva nadie. Tenés que aprender a cruzar la calle llena de vehículos sin que te pisen. Pero eso depende de vos. Y no te tengas lástima. Es decir, muchachos, la fuerza del hombre es enorme. No se tengan piedad. Y los seres humanos aprendemos más del dolor que de la bonanza. Los triunfos envalentonan, te llenan de frivolidad. Las derrotas te enseñan, si no te destruyen. Si tenés la capacidad de volver a empezar. Por todo esto, creo que la integración y la relación comercial es, en el fondo, un sí o un no, si existe o no existe voluntad política. Y si no existe voluntad política, va a ser un no. Y hoy, como está plantada Europa, creo que es un no. Y que nos van a dejar regalados como un chancho en la vía. Y que vamos a tener que apechugar. Y vamos a tener que apechugar como podamos. Pero ojalá que me equivoque. Mis sentimientos piden que me equivoque. Que Europa se dé cuenta y abra una puerta negociadora que nos sirva para compensar la relación que tenemos con Asia. Eso va a estar en juego en los años que vienen. Y creo que va a depender mucho del talento político de los que cortan el bacalao en Europa. Si piensan en el mundo y geopolíticamente, o piensan en la cortita, si gano o pierdo las elecciones que vienen. Porque por otra parte, si no podemos ir al mundo que soñamos de la OMC, el mundo abierto, el mundo con reglas comunes, comerciales, el mundo de la apertura sistemática, ese mundo que hubiera sido lo lógico. Si hay que apuntar bloques
y no hay más remedio. Lo peor de los bloques es que el mundo rico se abruquele entre él solo y deje afuera a todo el mundo pobre, porque eso significa un dibujo de egoísmo que no va a resistir el mundo rico, porque a la larga es minoría. Más claro, ustedes los franceses terminan café con leche. Habrán hecho muchas colonias, habrán pisoteado mucho en África, pero no los paran. No van a ser solo en los cuadros de fútbol, va a ser en todos lados. Porque esa África tiene una fortaleza, los vientres pobres, y van a seguir vomitando gente y no la paran. Es mejor hacerse cargo de levantar la pobreza, porque cuando se elimina la pobreza crónica baja la tasa de natalidad y va a bajar la agresividad demográfica, pero no antes. El mundo de los pobres se defiende vomitando hijos. Y eso es lo que va a tener que soportar el mundo rico. Y es bueno que se dé cuenta cuanto antes para ayudar que el mundo rico, el mundo pobre sea más rico y detengamos el crecimiento demográfico racionalmente en este mundo. Bueno, como verán, mi manera de pensar no es muy optimista. Es más bien desafiante. Pero no puedo dejar de decir lo que pienso y lo que siento. Porque siento lo que pienso y pienso lo que... mis sentimientos quisieran de que Europa se acordara de América Latina, que abriera las puertas a una racional relación económica, que todavía tenemos una honda herida y diferencia en alta tecnología. Pero no sé si podrá. La he visto a Europa en los últimos años cometer tanta torpeza que tengo miedo. Pero me puedo equivocar y ojalá que me equivoque. Y si me equivoco, seré el primero en reconocerlo. Pero hay un desafío que es para el mundo entero. Con quien vaya a América Latina y África a la larga, si lo que hay en el mundo no es la racionalidad económica de un mundo cada vez más abierto, y vamos a una lucha de poderes, yo no voy a vivir, pero la balanza se va a inclinar a la larga allí donde estén los más. Y ese es el desafío que deberíamos de entender todos. No creo que para la humanidad exista mejor política que la solidaridad cultivada en el largo plazo, que significa la conveniencia de carácter estratégico. El que crezcan y se desarrollen los otros es asegurar estabilidad en el mundo. Ahora, si el mundo va a un enfrentamiento de bloques con bloques, y voy a poner un alambrado para que aquel no pase, el mundo va a vivir tensiones. Esta es la cuestión. Es totalmente irracional con respecto a la evolución de la economía. Es como si fuera mucho más importante el poder que la economía. Y estas cosas las tiene que medir la política, no se le puede pedir a la economía que las mida.
Por eso vuelvo a decir, para mí, la crisis de nuestro mundo más seria no es ni la ecológica, es política. No está a la altura de la civilización que hemos desatado. Amigo, estoy a las órdenes para intentar contestar alguna pregunta, si puedo. Y de lo que no sé, le pediré ayuda a los que saben más que yo que están acá. Gracias. Muy gracias. Muchas gracias.